Muy bien, estamos acá analizando ahora lo que es un circuito de corriente alterna en paralelo. El trabajo acá es similar al circuito serie, con la única diferencia es que para poder encontrar la impedancia total necesitamos utilizar el parámetro que se llama admitancia. La admitancia es igual a expresar 1 partido la impedancia. ¿Qué impedancia? La resistiva, la inductiva y la capacitiva. Entonces, revisando esto, tenemos que decir lo siguiente. La admitancia total, para posteriormente encontrar la impedancia total, es igual a decir 1.2 ohmios a 0 grados por ser resistor inverso, más corresponde a 2 a un ángulo de más 90 para el inductor, más 5 a un ángulo de menos 90 para lo que es el capacitor. Entonces, ¿cómo hacemos esta operatoria? Pues bueno, decimos 1 partido 1.2, que aproximadamente toma un valor de 0.833, y restamos los ángulos. Prácticamente tener un 1 arriba es como decir 1 a 0 grados. Igualmente acá, Le decimos 0 menos 0, el ángulo es 0, más 1 partido 2, que es 0.5, a un ángulo de menos 90, porque decimos 0 menos 90. Y luego que sería un quinto, más 0.2 a un ángulo de 0 menos 90, que se convierte en 90 positivos. Entonces, esto corresponde a lo que es admitancia. ¿Cómo operamos nuevamente? Pues tal como lo hicimos en el circuito serie. Un resistor solo tiene parte real, que sería 0.83. Un inductor solo parte imaginaria, lo mismo que lo que corresponde a un capacitor. Entonces sería menos 0.5 por menos 90 con el seno del ángulo más 0.2, lo que equivale a decir 0.3 con el valor de J en ohmios. Por lo tanto, la admitancia total, si operamos esto de una forma con magnitud y ángulo, tomará aproximadamente el valor de 0.89 a un ángulo de 81 grados, siendo la impedancia total el inverso de estos valores, es decir, el inverso de 0.89, que es igual a 1.12 ohmios, y el inverso del ángulo, que sería un ángulo positivo. Entonces, esta es la impedancia total del circuito en paralelo. Y como pueden observar, es bastante rápido de poder trabajarla. Nuevamente, pensemos que nos están pidiendo, por ejemplo, el valor del capacitor si conocemos la reactancia capacitiva. Y como la reactancia capacitiva es 1 partido omega c, despejándose, vamos a tener que es igual a decir 377 en un ángulo de 5, multiplicado por 5 ohmios, lo cual toma un valor más o menos de 531 microfaradios. Para el inductor, de forma similar, que sería la reactancia inductiva dividido la velocidad angular, que toma un valor aproximadamente de 5.31 milihenries. Entonces, inicialmente pues podemos pensar en este cálculo como meramente práctica para recordar qué es lo que tenemos que hacer. Ahora pensemos lo siguiente. ¿Cuál sería el voltaje, por ejemplo, en el capacitor? Bueno, esta es una pregunta bastante sencilla, porque prácticamente recordemos que el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo que el voltaje de la fuente de alimentación. Esta posee una fuente de corriente, pues lógicamente tenemos que encontrar el voltaje que alimenta entre estos puntos de acá, es decir, ¿cuál es el voltaje E? Si logramos encontrar el voltaje E, vamos a tener el voltaje en cada elemento que esté en paralelo. Y ese voltaje es sencillo, porque básicamente tenemos que aplicar lo que corresponde a la ley de Ohm.
y la fórmula para poder hacerlo es esto. Es decir, el voltaje es igual a la corriente de la fuente, o sea, la corriente que es 1360 grados, multiplicado por la admitancia total. Ahora bien, vamos a colocar la corriente de 3 amperios, pero con valores eficaces, es decir, multiplicado por 0.77, que es igual a decir 3 amperios dividido raíz de 2. Por ahora 1 partido raíz de 2 es 0.77. Y lógicamente al ángulo de 60 grados. Eso dividido la impedancia total, que es igual a decir, veamos, 0.885. Acá lo coloqué 0.89 porque de una vez la aproximé, pero tomemos de una forma más correcta los ángulos con todos los decimales que podamos. Por lo tanto, la fuente de alimentación tomó un valor de 2.397 a un ángulo de 79.81 voltios. Por lo tanto, el valor de esa fuente de voltaje también es el voltaje en el capacitor. Y como está en paralelo con el inductor, también es el inductor. Y como está en paralelo todavía la resistencia, también corresponde al voltaje en el resistor. Con eso tenemos prácticamente bastante trabajo para poder encontrar, por ejemplo, la corriente en el resistor, en el inductor y en el capacitor. Entonces, con todo esto, podemos decir acá, ¿cuál es el valor de la corriente en la resistencia? Como está en paralelo y conocemos el voltaje, podemos decir entonces 2.397, que es el voltaje en el resistor por estar en paralelo, a 79.81. Y eso dividido el valor de 1.2 ohmios a un ángulo de 0 grados, que es la resistencia. Con eso tenemos un valor aproximado, aproximémoslo, de 2 amperios a un ángulo de 79.81, que serían estos, serían amperios. La corriente en el inductor, de forma similar, como el voltaje sigue siendo el mismo, al mismo ángulo, pues solamente lo dividimos por el valor de 2 ohmios a más 90, siendo esa división 1.2 a un ángulo de menos 10.19, es decir, es una aproximación. Entonces 2.39 dividido 2 es 1.2. 79.81 menos 90 es menos 19. De forma similar para el capacitor y para el resistor. Entonces, haciendo esta sumatoria, de una vez lo aproximo, demos la respuesta completa y ustedes pueden comprobarla con su calculadora. Entonces, acá tenemos básicamente ya los valores de las corrientes de cada elemento que está en paralelo. Muy bien, ahora yo les puedo decir comprobar la ley de corriente de Kirchhoff, la segunda ley. Y eso equivaldría a decir ley total es igual a la sumatoria de cada una de las corrientes con cada elemento que está en paralelo. Entonces, esta suma nos tendría que dar aproximadamente un valor como siguiente. La I total que está alimentando la fuente, pues como recordaremos o como recordemos, ya la hemos calculado. O sea, esa I total corresponde a un valor de 3 amperios multiplicado por 0.77, que sería específicamente valores eficaces, y eso a un ángulo de 60 grados. Entonces siempre estamos observando que nos tiene que quedar como un fasor, y eso es igual a la sumatoria de 2 a 79.81 siempre amperios más 1.2 a menos 10.19 más 0.48 a 169.81. Entonces, como ya recordarán, la sumatoria 2 coseno de 79.81 más 1.2 coseno de menos 10
más 0.48 coseno de 1,69 nos va a dar un valor en lo que es la parte real aproximado de 1.62,4. Luego, más 2 seno de 79, 1.2 seno de menos 10, 0.48 seno de 169,81, dando una parte imaginaria con este valor. Pues al final, si obtenemos la magnitud de estos dos valores, es igual a 2.12 a un ángulo de 60 grados. Entonces, podemos ver que prácticamente al multiplicar 3 por 0.77 vamos a tener un valor aproximado de 2.121 a un ángulo de 60, lo cual es exactamente lo que tenemos ahí. Queremos eso y podemos ver que también se está cumpliendo la segunda ley de Kirchhoff. Una pregunta adicional podría ser la siguiente. Pensemos, por ejemplo, la potencia. La potencia que entrega la fuente al circuito es igual a potencia I cuadrado por R, sin el ángulo, ¿verdad? Entonces la corriente en el resistor es 2 amperios multiplicado por el valor de 1.2 ohmios que corresponde a la resistencia. Por lo tanto, el factor de potencia es 0.94 y está en atraso. ¿Por qué razón? Porque recordarán que el ángulo de la impedancia, o sea, el ángulo o la magnitud de la impedancia es positiva en su parte imaginaria. Entonces, al ser positiva en su parte imaginaria, tenemos que el factor de potencia está exactamente en atraso. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, podemos observar, revisar, coloco aquí, revisar la impedancia total para sus componentes X más Y, J. Si ustedes descomponen por componentes, este valor de acá es positivo. Al indicar que es positivo, estamos hablando de un circuito con características en atraso, o lo que llamamos inductivo. Por lo tanto, agreguémosle correctamente la potencia por medio de la fuente entrega al circuito paralelo es 4.8 watts. Nuevamente, el inductor L y el capacitor C no entregan potencia. Prácticamente la potencia es igual a 0. Ahora bien, acá tengo un pequeño detalle que tengo que corregir. Se los comento de una vez. Acá tenemos esto. Al decir que el factor de potencia es igual a 0.94 en atraso, me refería específicamente que si obtenemos el coseno del ángulo de la impedancia total, ese coseno del ángulo o ese ángulo que toma un valor aproximado de 19.81, el coseno de 19.81 es igual a 0.94, indicativo que el 94% de la energía es aprovechada por el circuito en paralelo y el 0% corresponde a pérdidas de todo tipo. Muy bien, ¿qué más podemos hablar aquí al respecto? Pensemos lo siguiente. Si nos pidieran, por decirlo así, ¿cuál es el valor de la FEM en términos de senos y cosenos? Es decir, ¿cuánto vale la FEM o lo que llamamos E en valores de seno, por ejemplo? Entonces, si lo pensamos de esa manera, el valor del seno va a corresponder a lo siguiente, que sería 3.389 volts. ¿Por qué el raíz de 2? Porque entonces ahora estamos encontrando que el valor eficaz multiplicado por raíz de 2 vamos a obtener el voltaje pico, o sea, el voltaje máximo de la FEM aplicada a nuestro circuito, multiplicándolo por raíz de 2. Entonces, al decir 3.389, podemos decir que la FEM que estaría aplicada al circuito en paralelo
es igual a decir más o menos 3.389 a el seno de 377t más el ángulo de desfase, que como recordarán es igual a 79.81 grados. De forma similar, para la corriente del resistor, que sería la multiplicación de la corriente que tenemos de 2 multiplicado por raíz de 2, 2 por raíz de 2, tomaría un valor de 2.83, aquí serían voltios, seno de 377t, y sería más el ángulo que corresponde a 79.81 para nuestro resistor, y estos son amperios. Entonces, de forma similar podemos encontrar para la corriente del inductor y para la corriente del capacitor, algo que al observar este ejemplo ustedes pueden observar y hacer el cálculo. Pueden hacer el cálculo rápidamente. Muy bien, y finalmente, algo que me faltaba trabajar, que corresponde al diagrama fasorial. El diagrama fasorial corresponde a representar en un plano cartesiano típico, sin ejes, el comportamiento de lo que es el voltaje y la corriente de un circuito en paralelo. Por ejemplo, pensemos acá. El voltaje de alimentación o el voltaje en paralelo es E. Ese voltaje está a un ángulo más o menos de 79.81 grados. De forma similar, podemos colocar lo que corresponde a la corriente del resistor. La corriente del resistor, lógicamente, está en fase con lo que es el voltaje. La corriente de resistor ustedes ya la conocen, igual que el voltaje, y particularmente al estar en fase tienen el mismo ángulo, lo cual se cumple perfectamente cuando decimos que la impedancia resistiva es igual, es igual a lo que corresponde a la resistencia a un ángulo de 0 grados. Este ángulo de 0 grados es el desfase que hay entre el voltaje, que es E, y la corriente del resistor, y como no hay desfase es igual a 0 grados. Ahora, respecto a lo que es la corriente del inductor, la E del inductor está en esa dirección, a un ángulo de 10.19 grados. Bueno, aquí exageré un poquito en el ángulo, no son 10 grados como lo podemos ver, pero sí corresponde a esa dirección de 10 grados. Y de forma similar, la corriente de lo que es el capacitor, que también ya la conocemos por el cálculo anterior, está a un ángulo de 169.81 grados. Entonces, este se llama diagrama fasorial de voltajes y corrientes para un circuito en paralelo. Ahora, observemos algo que es importante. Vemos particularmente que el ángulo que hay entre lo que es la FEM y la corriente del inductor es 90 grados. Lo mismo corresponde al ángulo que hay entre la FEM y la corriente del capacitor. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la impedancia inductiva siempre hemos dicho que es la reactancia a un ángulo de más 90. Lo que quiere decir que esos 90 grados implica que la corriente el voltaje se adelanta a la corriente del inductor. Entonces, al decir que el voltaje se adelanta a la corriente, se adelanta por 90 grados. Y son los 90 grados que observamos acá. El voltaje, que es el mismo voltaje del inductor, se adelanta 90 grados a lo que es la corriente del inductor. En un capacitor, siempre hemos dicho que la impedancia capacitiva es este valor, es decir, que el voltaje, al decir menos 90, decimos que el voltaje se atrasa a la corriente por 90 grados. Entonces, el movimiento contrarreloj va atrás del voltaje en un capacitor respecto a la corriente. De la misma manera, en un inductor, el movimiento
contrarreloj, la corriente va atrás de lo que es el voltaje de alimentación o el voltaje en paralelo. Entonces, nuestro diagrama fasorial nos corrobora exactamente los desfases que ya hemos trabajado para encontrar las impedancias totales. Finalmente, pues solo nos restaría afianzar un poquito más estos conocimientos, revisando una vez más este circuito. Muy bien, hasta luego.